Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa donde vamos a hablar de nuestra querida Madre, la Virgen María. Y para mejor hacerlo, don José, por favor, ¿podemos rezar? Claro que sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, hija, bendita eres Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te Amén. salve María, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te Amén. salve María, esposa, fidelísima Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, Ruega por en nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Y aquí nos encontramos para tratar de un tema que es muy especial para la historia de España. Por excelencia, la que es madre y es reina, la Virgen de Covadonga. Pero antes quería hacer un inciso. ¿Por qué razón la teología, la mariología y la Iglesia, por lo tanto, nos fomentan, nos estimulan a tener tantas advocaciones de la Santísima Virgen? La Virgen es una, lógicamente, pero tiene muchísimos títulos, los que solo los de la letanía lauretana, la letanía que rezamos en el Rosario, al final del Rosario, es una de las muchas series de títulos que se le puede dar a la Santísima Virgen, a cualidades de ella, atributos de ella, etc. Pero, como dice el Evangelio, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y Dios nos trata de forma desigual. Somos iguales en naturaleza, nos dice la doctrina católica. Somos hijos de Dios, llamados a una herencia eterna. Por el bautismo somos hijos de Dios, llamados a una herencia eterna, pero somos todos diferentes. No hay ni gemelos ni mellizos que sean iguales. Y Dios quiere que todos sus atributos sean el mayor número posible de atributos de Dios sea conocido y amado por los hombres. De una manera muy psicológica, muy divina, muy pedagógicamente divina, que tiene Dios de hacernos conocerle a Él, es a través de los títulos de la Virgen. Porque cada advocación, como cada jaculatoria, habla de un aspecto de la Santísima Virgen. Y Dios le encanta tanto la historia, le encanta tanto la teología de la historia, que se hace presente a través de su madre, la que estuvo presente en los momentos principales de la redención, incluso en el proto-evangelio, cuando el Dios advierte a la serpiente que la mujer le aplastará la cabeza. Ese aplastar la cabeza se va dando también a lo largo de la historia. Entonces las vocaciones, históricamente, tantas como hay, dice el padre Urrutia, que tuve la satisfacción de conocerlo personalmente, un jesuita eruditísimo. Bueno, es casi una redundancia decir que un jesuita es erudito, pero especialmente erudito, estudioso en materia de devociones de la Virgen. Tiene un folleto, yo no sé dónde fue a parar el mío, pero me acuerdo que decía que en España él había calculado que había 20.000, sí, han oído bien, 20.000 advocaciones a la Virgen, de las cuales evidentemente muchísimas ya no existen, pero muchísimas también se mantienen. Entonces es especialmente apasionante, atractivo, conocer cada advocación de las tantísimas que tenemos, gracias a Dios, pero alguna de ellas más específica. Y esto es solo en España, 20.000. Exacto. Porque me puedo imaginar en otros... En el mundo, Italia, lo que debe ser Italia. Italia, ¿no? exactamente. Francia. Qué impresionante. Además, yo me acuerdo que se hacía una clasificación en este folleto, de haberlo leído, era de vírgenes, que la denominación venía dada por el atributo de la Virgen, por ejemplo, la Inmaculada, o objetos de la Virgen, del Rosario, la Virgen del Pilar, que ya hemos tratado, Del pino, de la vid, ¿no? o también de ubicaciones. Y aquí justamente nos viene muy bien puesto, porque la Virgen de Covadonga va a ser la Virgen cuyo nombre viene de esta palabra Covadonga, ¿no?
que es muy interesante porque originalmente el nombre, la etimología, se ha visto, significaba cueva de la señora, cova de la donna, de la señora. Es muy interesante este dato. Y aquí estamos delante de un evento que usted decía de la historia. Va a haber un salto fundamental, porque hasta ahora hemos tratado, han sido realmente las apariciones de la Virgen, el mundo romano, el mundo visigodo, ¿no? El mundo romano es César de Pilar, el mundo visigodo, la aparición de la Virgen de San Ildefonso, la perpetua virginidad. Y ahora vamos a tratar de un evento muy especial y muy importante para la historia de España. Tal vez de los hechos más importantes que nunca será suficiente valorar lo que significa Covadonga. Covadonga por lo que fue en sí misma, la batalla y la intervención del cielo en la batalla, como por la trascendencia histórica. Pero tal vez leer un momento la crónica, ¿no?, de Alfonso III, que vale mucho la pena. La crónica de Albelda. Aquí con el lenguaje arcaico de la época nos llegó esta transcripción. La invasión que se dio, ¿no? Pero ese es posterior a la invasión, lógicamente, ¿no? La crónica. Un siglo y pico después, ¿no? Sí. Y sobre la invasión habla. Fincaba toda la tierra, vacía de pueblo, bañada de lágrimas, cumplida de apellido, huéspeda de los extraños, engañada de los vecinos, desamparada de los moradores, viuda e asolada de sus fijos, confundida de los bárbaros, desmedrada por llanto e por llaga, fallecida de fortaleza, flaca de fuerza. Toda la tierra astragaron los enemigos, y las casas hermaron, los hombres mataron, las ciudades robaron y tomaron. Tiene mucho sabor oír la narración con el lenguaje del castellano, digamos así, de la época, pero que nos focaliza, ¿no?, este hecho fundamental de la historia en el 722, si no me equivoco, la batalla de Covadonga. Estamos ante una España invadida, literalmente invadida por el Islam, como había hecho con el norte todo de África, que lamentablemente no tuvieron las naciones nórdicas del norte de África, las grandes cristiandades de los inicios de la época apostólica, el primer milenio, tan florecientes, incluso de padres de la Iglesia. Basta recordar a San Agustín, por ejemplo. No tuvieron las naciones del norte de África Covadongas. No tuvieron Don Pelayos que frenasen el Islam, y fue completamente arrasada con ese ímpetu verdaderamente diabólico. No se puede negar, porque por los frutos se conoce el árbol, ¿no? Prácticamente Europa iba a sucumbir. Estábamos a punto de caer toda Europa en manos del Islam. Lo que habría sido la historia si ese plan, que no era de los ángeles sino de los demonios, se hubiese realizado. Y aquí aparece la providencialidad incalculable, literalmente incalculable, de la batalla de Covadonga y la batalla encabezada por Don Pelayo, al cual el obispo Don Opas, históricamente conocido y documentado, obispo de Sevilla, hermano, parece que el conde Don Julián, el que favoreció, el que traicionó al rey Don Rodrigo y a la monarquía visigoda y pactó la invasión musulmana. Este Don Opas no solamente se conforma con la invasión en sí misma, sino que intenta disuadir a Don Pelayo de resistir. Y dicen las crónicas, tenemos algún dato que nos habla de esto, dice la conversación que tuvieron en Covadonga mismo, Don Opas con Don Pelayo, es más o menos esta. Habló así a Don Pelayo: Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás? Y te veo aquí. El obispo dijo entonces: juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta como hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos, y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? O sea, intentando disuadirle, desanimarle. Me parece difícil. Escucha mi consejo.
¿Qué consejo da el obispo de Sevilla a don Pelayo? Vuelve a tu acuerdo, vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Pelayo respondió entonces, ¿no leíste en las Sagradas Escrituras que la iglesia del Señor llegará a ser como el grano de mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? El obispo contestó, verdaderamente así está escrito. Tenemos por abogado cerca del Padre nuestro Señor Jesucristo, que puede librarnos de estos paganos. Al-Lama mandó entonces comenzar el combate y los soldados tomaron las armas. Se levantaron los furibundos, se prepararon las ondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Es iniciada la batalla, una sin la menor duda de las más gloriosas y desproporcionadas de la historia. Eso nos indica, nos hace ver cómo a lo largo de la historia, cuando hay un puñado de fieles, hay un puñado de católicos que son fieles a Dios, a su ley, como dice el Evangelio de estos días, sigue la palabra de Dios, hacen vida en su vida a la palabra de Dios y cumplen sus mandamientos, tiene la victoria asegurada. En el caso concreto, es una victoria que va a cambiar la historia. Es una victoria que hace que la historia de España a partir del siglo VIII, en lugar de ser musulmana, se vaya transformando en la mayor epopeya militar religiosa de la historia, que es la Reconquista. Nuestro fundador, inspirador de los heraldos, Plinio Corrêa de Oliveira, decía que los hechos de la historia que más admiraba era la Reconquista de España. Porque que una nación no solamente no se doblegue y se deje esclavizar por una invasión injusta e impía, sino que hace de esa lucha y de esa reconquista un trayecto histórico de 8 siglos. ¿Qué nación ha hecho eso? ¿Qué nación por amor a la fe católica? Que evidentemente en ese periodo hay todo tipo de infidelidades y de traiciones y se prolonga ciertamente la reconquista por causa de eso, pero la línea maestra la marca la Virgen de Covadonga, esa devoción que no sabemos en qué momento aparece, pero que está presente ya, ¿verdad? En los primeros momentos después de la batalla de Covadonga. Es la hija, ¿no? Si no me equivoco. La hija de don Pelayo, casada con Alfonso I. Alfonso I, quien construye la primera capilla dedicada a la Virgen. Por tanto, 740, poco después de la batalla de Covadonga. Y posteriormente se construye, ¿no? Una ermita y después el monasterio. Una ermita que era de madera, toda de madera, y la llamamos el milagro de Covadonga, porque no se entendía bien cómo podían, con maderas, ¿qué maderas serían esas? Incrustada en la pared del desfiladero ese, en fin, de la cueva y tal, ese monasterio que obedece el nombre que actualmente tiene el superior del Real Monasterio de Covadonga es abad, justamente por una abadía que hubo allí en esos primeros siglos. Aunque sean sacerdotes diocesanos, ¿no? El rector, lo que sería el rector de otro sitio, sí. Ahí se llama abad todavía recordando. Recordando eso. Una construcción que va, ¿no?, hasta el siglo XVIII, en que desaparece por un incendio. La imagen, ¿no? Sí, es una cosa muy interesante a efectos de la importancia capital, ¿no?, que tuvo esta batalla, es que en sí mismo constituyó militarmente hablando, históricamente hablando, se reconoce como la primera derrota de un Islam militar que no ha tenido ninguna, desde hacía más de un siglo que había nacido propiamente, ¿no?, en Medina más bien. El Islam como tal nace en Medina, conquista la Meca, ese es el año 1 del calendario islámico, y desde entonces hasta Covadonga no ha tenido derrotas, no se registran por lo menos. Es una cosa que es impresionante. Y luego también la importancia histórica que tiene para el reino para lo que es España, porque se proclama rey a Pelayo, que era noble, pero no era de familia real, se proclama por la victoria de Covadonga inmediatamente después. De hecho, es una cosa muy bonita de la crónica real de Alfonso III, que cuando se le nombra rey, su respuesta es:
Nuestra esperanza está en Cristo y de este pequeño monte saldrá la salvación de España. Crónica de Alfonso III. Por tanto, siglo octavo todavía o no, inicio del Alfonso noveno. III. Por tanto, había una convicción clarísima en ellos, en todos ellos, de que el cielo estaba ahí, de que la Virgen estaba ahí, de que había un renacer de esa España decadente que había sido, se ha ido entregada al Islam, se había rendido, se había, por su, en fin, sus flaquezas, había dejado entrar al enemigo de la fe católica y por tanto también de Hispania, de la España visigoda, que ya había adherido al catolicismo con el tercer concilio de Toledo y la juración, la jura del recadero al arrianismo, ¿verdad? Entonces, vemos en esta providencial batalla amparada por el cielo, por la Santísima Virgen de Covadonga, un giro que hace posible que de España nazcan, también por el mérito glorioso, nunca suficientemente valorado, de la venerable Isabel la Católica, que finaliza con la caída de Granada, la toma de Granada el 2 de enero de 1942, 1492, el final de estos 8 siglos prácticamente de reconquista. De ahí nace después, inmediatamente después, América evangelizada, colonizada también, pero sobre todo evangelizada por hijos de Don Pelayo, hijos de Isabel la Católica, que hicieron sus raíces, pues plantaron sus raíces, las raíces del catolicismo en el nuevo continente, que hace que San Juan Pablo II afirme que la mitad de los católicos hoy rezan en español. Se lo debemos a Covadonga, a la Virgen de Covadonga, se lo debemos a Don Pelayo. Y en ese sentido, Juan Pablo II afirma en su estancia en Covadonga algo impresionante. Tuvo lugar el 20 y 21 de agosto de 1989. Dice el Papa en Covadonga: la Virgen de Covadonga es como un imán que atrae misteriosamente las miradas y los corazones de tantos emigrantes salidos de esta tierra y esparcidos hoy por lugares lejanos. Evidentemente, Asturias, Santander, Galicia, es una de las grandes regiones de inmigrantes que van a ayudar a hacer las Américas también, pero ayudar a la construcción de la civilización cristiana en América. Covadonga, aquí está lo más importante, dicho por el Papa, es además una de las primeras piedras de la Europa, cuyas raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura. El reino cristiano nacido de estas montañas, afirma el Papa, puso en movimiento una manera de vivir y de expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio. Qué definición tan bonita de civilización cristiana hecha por un Papa nada más y nada menos que San Juan Pablo II, a partir del hecho histórico, religioso y también político de la batalla de Covadonga. Realmente cualquier español y cualquier descendiente de esta raza que adhirió tanto a la fe católica y que se identificó con la Iglesia, parece que la palabra España, donde aún suena España y catolicismo y España, de ahí el odio de tantos enemigos de la Iglesia a España y su leyenda negra fomentada justamente por este odio religioso que ha deturpado tanto esta gran realidad tan gloriosa, tan milagrosa y tan providencial que ha llegado a ser nuestros días. Un punto muy interesante de la relevancia que tiene Covadonga a todos los efectos, políticos, obviamente religiosos, pero social, político, histórico, militar. La Santa Sede no solamente reconoce Covadonga en este viaje de Juan Pablo II en 1989, sino que en 1901, con la reconstrucción la construcción de la actual estructura, fue en 1901, el Papa León XIII concedió el título de Basílica Menor a Covadonga, lo cual ya es un acto de reconocimiento. Pero no se quedó ahí. Una cosa muy bonita me parece como una confirmación por parte de la Iglesia a lo que es la batalla de Covadonga, porque Covadonga se conoce por la batalla. Ese es lo que fue el inicio del Reino de España y la intervención de la Providencia en la batalla. Pues el 8 de septiembre de 1918, cumpliéndose 12 siglos de esta batalla,
es que la Virgen es coronada canónicamente, que es una concesión que la Santa Sede hace a las imágenes. Ya hemos hablado en cuestión de la Virgen del Pilar, por ejemplo, sobre ese tema, con la presencia del rey, de Alfonso XIII. Y como homenaje también, es muy bonito que se instituye la institución de los parques nacionales. Es muy interesante que en España tenemos parques nacionales desde esta fecha y en honor, el primer parque nacional fue el de la montaña de Covadonga. Actualmente se denomina de los Picos de Europa. Pero me parece una muy bonita unión religioso-civil. La Santa Sede lo reconoce coronando canónicamente. El Estado español inaugura en los parques nacionales, reconociendo esta montaña, que fue el inicio del Reino de Asturias. Y por lo tanto, cuando oigamos el himno de la Virgen de la Santina, Reina de la Montaña, acordémonos de esto, pues fue compuesto este himno en esa ocasión con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, bendita la Reina de la Montaña, que es el himno que, pues eso, propio de Covadonga y que los asturianos cantan, y no solo los asturianos, todos nosotros cantamos con especial alegría. Creo que es una advocación y un hecho histórico que todos nosotros deberíamos valorar cada vez más, agradeciendo a la Virgen de Covadonga nos haya salvado de la destrucción de la España católica y pidiéndole a ella, y creo que esto es lo más importante de este programa, que María Visión una vez más nos proporciona la oportunidad, la alegría y la gracia de poder comentar. Digo que la advocación de la Virgen de Covadonga, además de la piedad que en sí misma invita a tener el cielo hacia esta advocación, es una vocación que es un programa de vida, un programa de lucha, un programa de combate con una nota de victoria. Es bonita esta especial nota de victoria, que es la nota que la Virgen de Fátima, que los heraldos del Evangelio tanto difundimos continuamente, porque es nota de victoria, la frase final de la Virgen en su mensaje de Fátima: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. De alguna manera eso se cumplió también en Covadonga. De alguna manera triunfó el cielo, triunfó la Virgen, triunfó su corazón, tardando 8 siglos, es verdad, pero fue una fe con una potencialidad que iba a dar en el final de la Reconquista, en la constitución definitiva de la España católica. Vamos a confiar en la Virgen de Covadonga para que las nuevas Covadongas que se aproximan nos encuentren preparados con la fe, la fortaleza y la confianza con que don Pelayo enfrentó el Islam. Creo que vale la pena terminar con una salve en esta intención. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, piadosa, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor y Jesucristo. por intermedio de una Virgen de Covadonga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.